grabación. Cuando quieras, Fernando. Bueno, pues ya me has evitado los dos primeros puntos de los temas previos, que eran justo la grabación y el tema de los micrófonos, ¿eh? Entonces ya directamente lo que vamos a comentar es que vamos a intentar, siempre que nos sea posible, a través de María Jesús, de nuestra compañera de la Mesa de Cultura, Educación y Memoria Democrática, el intentar que las intervenciones se ajusten al tiempo que hay previsto para ellas, y decir que a partir de ese momento todas aquellas personas que quieran hacer preguntas para el debate lo pueden hacer a través del chat. Si hay alguien que no sabe manejar el chat, sí que le permitiremos que haga la pregunta de manera oral, ¿eh? Pero todos aquellos que puedan manejar el chat, que dirijan un chat dirigido a todos, se va a tomar nota de las preguntas, y luego en el debate, que queremos que sea lo más largo posible, porque normalmente es al contrario, las intervenciones suelen ser muy largas y el debate al final es muy cortito. Queremos que el debate por lo menos tenga 50 minutos. Como he dicho, pues que se contestarán en ese momento al final de todas las intervenciones. Pues bien, acabadas estas cuestiones previas, dar la bienvenida a todas aquellas personas que se han conectado en un sábado por la mañana, que yo sé que es un poco complicado, a esta mesa redonda. En segundo lugar, agradecer vivamente a las personas, a las ponentes, que además sois todas mujeres, que con vuestros conocimientos y vuestra experiencia vais a enriquecer esta mesa redonda, además desde distintos puntos de vista, que creemos que va a ser unas intervenciones y un debate muy enriquecedores. Y agradecer también a la Mesa de Cultura, Educación y Memoria Democrática y a la Mesa de Diversidad Funcional, Discapacidad e Inclusión el trabajo que se ha hecho para llevar a cabo esta mesa redonda. En cuanto a las personas que vais a intervenir, es muy importante decir que hemos intentado que esta mesa redonda de alguna forma pueda representar los distintos tipos de centros educativos. Perdonad que voy a silenciar el teléfono móvil. Sí, decía los distintos modelos de centros educativos que actualmente existen. La primera intervención, que la va a hacer, que luego ya las presentaré cada una de ellas, Elena Martín nos va a hablar de la legislación. Es muy importante tener aquí como marco, y es el marco de referencia, la ley de la famosa LOMLOE, conocida también como Ley Cela, la ley para la modernización de la LOE, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del año 2020, y que es una ley que reforma la Ley Orgánica de Educación del año 2006. Entonces es muy importante, como digo, el punto de vista que nos va a mostrar aquí Elena Martín. En segundo lugar, nos hablará Dolores Lorenzo, porque algunos de nosotros somos amigos de ella desde hace 35 años. Nos va a hablar de los modelos educativos para niños y niñas con discapacidad visual, dentro del entorno del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid y de su experiencia profesional, lógicamente. En tercer lugar, nos va a hablar Noemí Amezúa, precisamente de un centro público ordinario, desde la perspectiva de un centro público ordinario, que es el Centro Jorge Guillén, que es un colegio público de educación infantil y primaria. Para cubrir, lógicamente, también el espacio de los centros de educación especial, aquí tenemos a Luisa María Mesías, que es la directora del Centro Público de Educación Especial La Quinta. Ella es la directora de este centro y nos va a hablar desde esta perspectiva. Y no podía faltar, por supuesto, la perspectiva de las familias en el debate acerca de esta integración, de esta inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. Como digo, la presencia de las familias. En este caso, están representadas por dos compañeras de la propia Mesa de Diversidad Funcional, Discapacidad e Inclusión, que son Lucía Martínez y Beatriz Arconada. Entonces, pensamos que de alguna forma estamos abarcando todas las perspectivas en este momento posibles de enfocar
diríamos, la ley y lo que puede ser el futuro de la ley. Quiero simplemente referirme a la génesis de esta mesa redonda. Esta mesa redonda ya se pensó en ella en el año 2019. Uno de los ejes fundamentales de la Mesa de Diversidad Funcional, Discapacidad e Inclusión es precisamente la sensibilización de la población mediante todo tipo de actos, mesas redondas, jornadas, sobre las necesidades y la problemática específica de las personas con discapacidad. Entonces, en su día, pensamos hacer unas jornadas con mesas redondas de tipo presencial. ¿Qué pasó con la COVID? Pues que la COVID nos impidió toda presencialidad y durante el 2020 pues no se pudo hacer nada. Este tema ya se había planteado conjuntamente con la Mesa de Cultura, Educación y Memoria Democrática. Y justo, de alguna forma, tuvimos el momento adecuado cuando en el 29 de diciembre de 2020 aparece la nueva Ley de Educación. Entonces eso nos da pie, ya de una forma más clara, a decir, bueno, vamos a realizar una mesa redonda, aunque sea no presencial, aunque sea online. Y este un poco ha sido el motivo también que nos trae aquí. Es una ley controvertida, una ley que desde mi punto de vista y en estos aspectos de la discapacidad no debe politizarse. Pensamos que es una ley que lleva a cabo o fomenta una serie de esperanzas de muchos sectores de la población con discapacidad y también hace albergar temores a también pues, determinados colectivos y grupos de personas. Esto es absolutamente lógico y normal, algo que hoy seguramente va a salir aquí. Esta ley, en el fondo, lo que está muy claro es que va a necesitar, como toda ley de educación, un buen presupuesto que diríamos que la pueda desarrollar. Un presupuesto que permita dotar a los centros del personal necesario, incluso personal que ahora mismo no existe, como puede ser enfermeras, como puede ser personal rehabilitador y, lógicamente, recursos materiales también. La accesibilidad a los centros, este es un tema muy importante. Los centros, habitualmente, muchos de los centros antiguos todavía tienen barreras arquitectónicas que impiden el desplazamiento y simplemente la inclusión de personas con problemas de movilidad reducida. Y estos serían un poco los temas que seguramente desde el punto de vista práctico pues tendrán que irse abordando a lo largo de este tiempo y de los años que da la propia ley nueva de educación para que se vaya desarrollando esta inclusión, esta inclusividad. Y en definitiva, ya simplemente para finalizar, decir que el objetivo, desde el punto de vista de los niños y niñas con discapacidad, debe ser que los alumnos deban alcanzar el máximo desarrollo físico, personal, intelectual, social y emocional. Y bien, y ahora ya voy a pasar directamente a las personas importantes que sois las ponentes que estáis hoy aquí. Y voy a presentar, en primer lugar, a Elena Martín Ortega. Elena Martín Ortega es catedrática de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid y directora del máster oficial del mismo nombre. Fue subdirectora general y directora general del Ministerio de Educación y Ciencia desde 1985 a 1996. Formó parte del grupo responsable de la preparación y puesta en marcha de la LOCSE. Actualmente ha colaborado con la ministra de Educación y Formación Profesional para la elaboración de esta ley. Ella tiene algo que ver de forma importante con esta ley. Y además es miembro del Instituto de Evaluación y Asesoramiento de Centros Docentes y durante 10 años fue colaboradora de la Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, Elena, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todas y a todos. Para atenernos a los tiempos, y como dice Fernando, lo importante es que tengamos coloquio y dado que él ya ha adelantado alguna de las ideas que yo iba a plantear, simplemente voy a intentar señalar lo que a mi modo de ver, y efectivamente tengo un cierto conocimiento de la voluntad de la ley, ha sido el intento de seguir empujando la línea de la inclusión. En ese sentido, yo creo que conviene recordar
que el origen de esta intención está en la LOCSE, cuando en el año 85, antes de la LOCSE, en el año 85 se pone en marcha el programa de integración, ¿no? Que recordaréis que dirigía Álvaro Marchesi, con el que yo también colaboraba. Ese es el cambio, yo personalmente me atrevo a decir, el cambio que se ha producido en este país más notable. En aquel momento, vosotros lo sabéis bien, parecía imposible que algunas de las cosas que hoy se han normalizado fueran a tener lugar. Y sin embargo se hicieron. Entonces, con ese mismo espíritu y basándose en los mismos supuestos, y es que para el ser humano, desde el punto de vista de la psicología, cuanto más normalizado es un entorno menos segregador, más se desarrolla el ser humano. Este es un principio comprobado en la psicología y en las ciencias humanas en general. Se pretende seguir en esa línea, y hay un dato, y es que hay un estancamiento. Yo creo que hay que recordar esto. La estadística pone de manifiesto un estancamiento en que lo que en el año 85 empezó y ha ido progresando, lleva unos años bastante parado. El indicador es que cuando vemos el porcentaje de alumnado en centros de educación especial y en centros ordinarios, ese porcentaje se ha estancado en un 16 y pico, 17, 83, 82 y pico, que llevan ahí un tiempo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que valorar es si creemos que es que hemos llegado a un extremo en el cual ya no se puede seguir haciendo una apuesta más ambiciosa, o si se puede. Desde la ley se cree que se puede y que se debe. Porque cuando se miran estos datos de estancamiento, claro, la valoración de estancamiento es una valoración, es que es negativo no seguir con una tendencia cada vez más inclusiva. El otro pilar del cambio es mirar las experiencias internacionales de aquellos países que sí han avanzado. Avanzado también es una palabra que tiene una connotación. Alguien puede ver como avance, lo que yo veo como avance, como algo negativo. Ahí está el debate. Pero los países que, a nuestro modo de ver, más han avanzado en incorporar a centros ordinarios a alumnado con diversidad funcional o discapacidad, como por ejemplo es el caso de Portugal, que en estos, y siempre se habla de Portugal porque es muy espectacular la experiencia, pero también porque es muy, muy parecida a nosotros, y en ese sentido podríamos pensar que lo que proponen no es como cuando hablamos de Canadá, ¿no? Tenía 11.000 alumnos y alumnas en centros de educación especial, y en este momento los datos que ellos cuentan es que tienen 500. Claro, este es un cambio muy espectacular. Entonces, cuando uno ve los centros que lo han hecho, los países, como en un documento que ha sacado el Ministerio, se analizan las experiencias internacionales, esas experiencias suponen sobre todo cambios en los centros ordinarios, pero suponen también una transformación parcial de los centros de educación especial, que además de seguir escolarizando, deben ayudar a los centros ordinarios a que todo el conocimiento que tiene el ámbito de la educación especial no se pierda, sino que se desplace de ladrillo, como dice un amigo mío. Todo ese conocimiento no esté solo en los centros físicos de educación especial, sino que tiene que pasar también a los centros ordinarios. Esa es la propuesta que, junto con, y esto hay que recordarlo, la Convención de Naciones Unidas de personas con discapacidad, de derechos de las personas con discapacidad, señala que no debe haber más que un único régimen de modalidad de escolarización. El Ministerio, el CERMI, está todo el día denunciando que seguimos teniendo dos modalidades de escolarización. Los cambios no pueden ser en absoluto unos cambios repentinos, sino de proceso, pero por eso el estancamiento en un proceso no es positivo. Las cosas hay que hacerlas despacio, pero hay que avanzar. Eso es lo que organiza la disposición adicional cuarta de la ley, que es la disposición en la cual se regula lo que tiene más que ver específicamente con los centros de educación especial, porque hay muchos avances en la ley en los que no me puedo detener, que tiene que ver con cómo en los centros ordinarios las adaptaciones curriculares significativas ya no impedirán sacar título. Hay más ideas sueltas por la ley, pero la que ha generado más debate ha sido la disposición adicional cuarta. ¿Y qué dice esta, literalmente, qué dice esta disposición adicional cuarta? Lo que dice es que
en el plazo de 10 años, los centros ordinarios tendrán los recursos necesarios para poder escolarizar el máximo del alumnado con discapacidad. Disposición adicional cuarta, que durante todo este tiempo el gobierno apoyará a los centros de educación especial que seguirán escolarizando, pero que a la vez que seguirán escolarizando tendrán que ir prestando también un apoyo a los centros ordinarios. Esta idea de que los centros de educación especial se conviertan simultáneamente en el trabajo de centro de recursos, de un centro de recursos que ayuda a los centros ordinarios, y eso no quiere decir que no siga habiendo elementos de escolarización. Esa es la propuesta que se hace, que es una propuesta que, por otra parte, conviene recordar, ya se está haciendo en algunas comunidades autónomas españolas. Es decir, que no es que se reinvente la pólvora, bueno, se reinvente o se invente en este caso la pólvora, sino que Cataluña tiene 20 centros en los cuales los centros de educación especial dedican parte de su tiempo al trabajo en el centro y otra parte muy importante a trabajar con los centros ordinarios. Entonces, esta es la propuesta que se hace. Un desafortunado titular del País, del periódico El País, tradujo esto dentro de lo que se decía, era muy correcto, pero puso un titular tremendo. El gobierno, el ministerio va a trasladar 35.000 alumnos, que no se corresponde en nada con lo que dice la disposición adicional, porque lógicamente quienes ya están en esta idea empiezan desde infantil. Si una persona en infantil tiene que tomar la decisión, a ser posible vamos a ver si podemos que sea en ordinaria. No va a vaciar, como dicen los centros de educación especial, eso no lo ha hecho ningún país, ni lo va a hacer tampoco este, pero eso desató una campaña que ha llevado, como pasa en este país, a un debate realmente de una irracionalidad, porque es que lo que se dice no está apoyado en ningún tipo de datos. Y yo creo que es importante entender que efectivamente va a exigir mucho dinero y muchos cambios en la formación del profesorado. Mucho dinero para incorporar recursos humanos, para incorporar recursos materiales de accesibilidad, pero no olvidemos que hay que formar a los docentes, a todos los docentes, en esta lógica. Va a requerirse mucho dinero. Entonces yo creo que lo importante es que estemos atentos, exigentes, pidiendo que realmente esto que se ha dicho se lleve a la práctica. Yo creo que fundamentalmente ese es nuestro papel, de aquellos que venimos durante muchos años ya apoyando este proyecto social tan importante, y no creo que sea tanto el de exacerbar posiciones que dicen que se van a hacer cosas que nadie ha dicho que se vayan a hacer. Creo que este es el debate fundamental con la norma. Otra cosa es mucho más interesante, de la que hablarán mis compañeras, lo que sucede realmente en los centros, pero espero que esta exposición pueda ayudar en cierto sentido a entender lo que la norma plantea. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Elena, por tu intervención. Creo que sí que es clarificadora, a mí, por lo menos, para mí lo ha sido. Espero que para todas las compañeras que estéis aquí, ponentes, también lo sea. Bueno, pues ahora voy a presentar a Dolores Lorenzo López. Ha trabajado en educación específica de de niños y niñas con discapacidad visual, de distintas responsabilidades. A mí me parece que fueron en torno casi a 20 años los que ha trabajado Lola en estos temas. Ha trabajado como profesora de educación itinerante en centros ordinarios. Ha sido coordinadora del equipo de educación integrada. La educación integrada comenzó, hay que decir que comenzó prácticamente con la ONCE en los años 80 y que en ese sentido la ONCE fue pionera en este terreno. También ha sido la primera directora de educación integrada de la ONCE y probablemente de España. Y sus últimos destinos fueron como profesora de aula de educación especial en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE. Lola, tienes la palabra. El micro. Lola, ponte el micro. Ya. Sí. ¿Me oís? Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues gracias a todos los espectadores que estáis ahí delante de los
de las pantallas. Bueno, pues efectivamente he tenido la gran suerte de iniciar mi andanza como maestra de apoyo itinerante en el equipo de discapacidad visual específico en la ONCE allá por los años 1988. Entonces, en aquella época los equipos ya estaban formados y se estaban consolidando. Claro, teníamos un equipo de apoyo específico a niños y niñas con discapacidad visual compuesto por profesionales tanto de la ONCE como del MEC entonces, porque ni siquiera teníamos hechas las transferencias educativas. Entonces teníamos un marco de colaboración, un marco general, y la ONCE aportaba profesionales específicos y el MEC también. La ONCE ponía psicólogos, trabajadoras sociales, técnicos de rehabilitación, instructores de tiflotecnología y los maestros de apoyo itinerantes. Y el Ministerio de Educación aportaba los psicólogos, los pedagogos, hoy en día ya los psicopedagogos, y también maestros de apoyo itinerantes. Bueno, pues nuestro trabajo consistía en cuando sabíamos de un niño o niña con discapacidad visual, cuando ya estaba hecha la detección, pues se le hacía una valoración social, familiar y psicopedagógica y se elaboraba un plan de atención individualizado para poder luego atenderlo en su colegio, en su centro, que podía ser público, privado o concertado, o también de educación especial. Bien, pues los profesores, por centrarme en nuestra labor, los maestros de apoyo itinerantes más concretamente, nuestro trabajo consistía en formar a los profesionales que iban a trabajar con este alumno o alumna con discapacidad visual, orientarles, apoyarles y también trabajar las técnicas específicas con estos alumnos. Cuando el centro disponía de recursos profesionales y materiales, pues bueno, la verdad es que la educación iba saliendo. Y si además ese chico o chica tenía un apoyo familiar importante, pues evidentemente ese chico salía adelante. Pero ¿con qué nos encontrábamos? Pues que en muchísimos casos los centros, las ratios eran muy elevadas y los centros no tenían los apoyos profesionales que necesitaban. Entonces, claro, la demanda del centro siempre era pues, que fuésemos mucho más, porque además hacíamos ya casi de todo, ¿no? De la labor de todo, de contención, de apoyo, de escucha, de... y claro, ellos lo que querían era que nosotros tuviésemos una mayor frecuencia de atención. Pero claro, nosotros también teníamos los tiempos limitados y éramos los profesionales que éramos. Cuando se daban las mejores de las circunstancias, pues la verdad es que la educación inclusiva, la educación integrada, pues iba saliendo adelante. Pero ¿qué pasaba? Y yo creo que eso es un tema que sigue pasando, aunque ahora no estoy ahí, pues que llegaba la hora de los recreos o los tiempos de ocio en los que los chicos compartían su tiempo. Y ahí evidentemente los chicos que tienen un resto visual aprovechable, pues bien, se incluían y se integraban en las actividades de los demás, más o menos. Pero cuando hay un chico ciego total y no hay un adulto, un educador, un maestro que pueda trabajar un poco en el juego cooperativo, en el juego social para que se pueda incluir a este chico, pues evidentemente estos chicos no disfrutaban de la misma manera de esos recreos. Y claro, los coles bastante tienen con tener un profesional que cuida el recreo y que los chicos no se accidenten. Evidentemente, pues no pueden porque no tienen personal para trabajar en esos otros aspectos. Después, bueno, dejé un poco los temas educativos y me fui a otros temas sociales, pero cuando volví,
ya no volví como al equipo específico de atención educativa para chicos con discapacidad visual, que evidentemente estaba ubicado y dependíamos del Centro de Recursos Educativos de la ONCE. Ya volví al Centro de Recursos Educativos de la ONCE, pero a la parte académica, es decir, a la parte de aulas. Me convertí en una maestra de aula porque la ONCE, dentro de los centros de recursos, lo que tiene es una parte donde está toda la parte de atención educativa inclusiva, y luego la parte académica de escolaridad más o menos normalizada para los chicos que así lo requieren. Y cuenta con los recursos profesionales y materiales para poder atender tanto a los chicos que están en la educación inclusiva como a los chicos que están en la educación específica en el centro. Pero cuando yo volví, bueno, las cosas habían cambiado bastante y, como decía, yo empecé de maestra de aula. Como la filosofía y la idea era que los chicos se incluyeran en los centros ordinarios, pues evidentemente a nuestro centro, fundamentalmente los que venían o los que vienen son aquellos chicos que por diferentes razones no han podido continuar una escolaridad incluida. Entonces, nuestro trabajo consistía en desbloquear a estos chicos que por un montón de razones venían tan bloqueados emocionalmente, tan dañados y con tantas frustraciones acumuladas, que casi lo de menos importante era las matemáticas o las ciencias sociales o las ciencias naturales. Entonces, nuestro centro específico, pues intentábamos que estos chicos formasen parte de programas de atención psicológica, de programas de autonomía personal, donde se les pudiese trabajar todas sus posibilidades y toda su autoestima para poder en el tiempo más corto posible volverlos a incluir en la enseñanza ordinaria inclusiva. Esto, desde luego, es una tarea bastante complicada porque yo creo que ha dicho una cosa muy importante Elena, y yo la tenía aquí preparada, y es que cuando yo empecé, claro, después de tantos años me ha tocado convivir con muchas leyes, ¿no? Y yo creo que una de las mejores leyes que ha tenido este país, y lo digo de verdad, ha sido la LOCSE. Pero la LOCSE fracasa, y yo creo que fracasa fundamentalmente porque no dispone de los recursos económicos necesarios para dotar a los centros. Una ley ambiciosa, una ley muy bien organizada, muy bien estructurada, pero evidentemente no disponía de los recursos económicos y los centros adolecían de muchísimo profesional y de muchos recursos materiales. Yo cuando leo esta ley, que la verdad es que en principio la filosofía me gusta mucho, pero ¿qué es lo que veo? Pues veo evidentemente pues eso, lo que ha dicho Fernando y lo que ha dicho Elena. Esta ley, como la LOCSE en su día, necesita y requiere de un presupuesto real y serio económico para poder dotar a los centros de los profesionales necesarios y los materiales necesarios para nuestros chicos con discapacidad. Es que un chico con discapacidad visual necesita el maestro, necesita del psicólogo, necesita del técnico de rehabilitación que le enseñe orientación y movilidad, que le enseñe a utilizar y a optimizar las ayudas ópticas, que un instructor de tiflotecnología que le enseñe a manejar todos los periféricos y programas para poder estar incluido y a la altura de sus compañeros. Y todo esto además es muy cambiante, muy evolutivo y todo va muy deprisa. Y si estos recursos no están, nuestros chicos lo que harán será ir quedándose atrás, acumular mucho fracaso y mucha desidia.
Entonces, la ley está bien, yo me gusta y estoy de acuerdo, pero sin una dotación económica real, pues malamente va a poder tirar hacia adelante. Bueno, como ahora hay un debate, pues yo creo que me podéis preguntar todo lo que queráis. Muchas gracias. Gracias a ti, Lola, por tu intervención. Bueno, pues ahora voy a presentar a Noemí Amezua Foucar. Bueno, Noemí es maestra de educación primaria y musical desde hace 18 años. Ha trabajado en centros públicos, tanto en centros de educación ordinaria como en centros de educación especial, y tiene unas ideas muy personales. Considera que el cambio educativo debe comenzar desde el periodo de crianza y que tiene que haber un nuevo paradigma en la educación fundamentalmente hacia la infancia, en toda su diversidad y riqueza. Como he dicho, es profesora de música y también es profesora de audición y lenguaje, lo que llamamos AL. Y trabaja en un centro además especial, porque es un centro público ordinario, pero es un centro que tiene es un centro de escolarización preferente para personas con discapacidad motora. Sí, creo que no me equivoco, Noemí. Y es el centro Jorge Guillén. Pues nada, Noemí, tienes la palabra. Gracias, Fernando. Antes de nada, aclarar que no soy AL, no tengo la especialidad de audición y lenguaje, que yo creo que ha habido un poco de confusión ahí, pero vamos, sí. Yo, bueno, vengo a dar mi humilde opinión desde el punto de vista de la maestra, lo que conocemos como la maestra. Voy a intentar hablar siempre de maestras porque es que mayoritariamente somos maestras. Y recojo un poco el testigo que dejaban Elena y Lola, porque sí que es verdad que, bueno, a mí cuando me propusieron participar en esto, me lo propuso una mamá de una alumna que yo tengo ahora en mi grupo de primaria en este colegio, y la verdad es que yo le pregunté que no sabía si era muy interesante mi visión, pero bueno, aquí estoy y os cuento un poquito cómo veo las cosas, ¿no? Es verdad que he trabajado en varios ámbitos, en varios contextos y el recorrido de la experiencia me da para valorar muchas de las acciones que tuve anteriormente y las que tengo ahora, ¿no? En cuanto a la nueva ley, tal y como hablaba Elena, yo sí que veo que es una ley mucho más humanista, que creo que a mí en este aspecto me gusta, ¿no? Que vuelve un poco a la antigua LOCSE, en la cual todas esas características eran más importantes y empieza a dejar un poco atrás el nivel de competencia entendida como competencia entre contrincantes, ¿no? A mí esta línea de trabajo me gusta mucho más. Y yo quería centrar un poco esto, ya que soy maestra de primaria, en la línea de cómo atender este cambio de paradigma al que introducía Fernando, ¿no? Desde el ámbito de las maestras. Sí que es verdad que yo pienso que todo gira en torno a cómo tenga esa nueva mirada la maestra hacia los niños, ¿no? Es verdad que creo que existe un nuevo paradigma, del que ya se viene hablando mucho tiempo, que parte de eso, de mirar, de tender nuestra mirada hacia los niños y a las niñas de otra manera. Esto viene también un poco a recoger, perdona un momento, es que para mí es complicado esta primera intervención, pero sí que me gustaría hablar de esto que decís de la mayor formación de los maestros, de las maestras. Creo que me parece súper importante, porque creo que el conectar la manera de procesar con el código interno del niño viene de todo esto, ¿no? Creo que la diversidad en los colegios ordinarios parte de esto, el que la maestra y el maestro estemos disponibles para conectar estas maneras. Creo que debemos encontrar a la maestra como una acompañante, como una mediadora, como una escuchante, como un canal de transmisión entre el niño, como una persona que siempre tiene curiosidad por avanzar, por conocer, con un interés por estar siempre presente. Hablaba ya Malaguzzi hace mucho tiempo de los 100 lenguajes del niño, ¿no? A mí me parece una manera muy interesante de hablar de inclusión, de integración desde este aspecto. Es decir, que cada niño tiene una manera de comunicar, una manera de transmitir, una manera de expresarse
Y creo que es ahí donde nosotras tenemos que estar receptivas y preparadas. Volvemos de nuevo al tema de la formación de la maestra, pero ya no en una formación únicamente académica, sino humanista, en un aspecto totalmente integral. Es verdad que esto a veces cuesta, que es necesaria mucha experiencia, como bien comentabais, ¿no? El que tengamos personal que pueda dotarnos de formación y, sobre todo, que tengamos un interés por seguir haciendo esto. Se habla muchas veces de la vocación de las maestras y los maestros. Creo que es primordial. Si no hay una vocación, si no hay un interés por querer seguir estableciendo conexión con los alumnos y las alumnas con las que trabajas, no tiene mucho sentido. Todo este ámbito de la inclusión, de la interacción, todo esto que recoge la nueva ley, creo que es fundamental verlo desde ese punto de vista. No tiene sentido el querer relacionarme con personas si no tengo interés por relacionarme con ellas. Hay otro aspecto muy importante que también me gustaría destacar en todo este trabajo en el ámbito de las maestras y maestros, que es la observación, ¿no? Es verdad que a veces tenemos poco tiempo para poder observar y creo que tanto en nuestra vida diaria como los que trabajamos en la educación, la observación es sumamente importante para poder saber de dónde parto. Yo puedo tener informes, puedo leer mucha teoría, pero si no observo a la persona con la que estoy trabajando, creo que no puedo conectar con ella, creo que no puedo establecer un procesamiento de información, de relación a todos los ámbitos. El tema de la observación es, para mí, súper importante, para lo cual necesitamos tiempo. Es verdad que hoy en día el tiempo en todos los aspectos de nuestra sociedad es algo que escasea. Vamos con prisa, queremos conseguir las cosas rápido y esto, más que ayudarnos, nos dificulta un montón. Mucho más cuando estamos hablando de personas. Ya no hablo de alumnos con características específicas, sino de personas. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo y creo que es importante que podamos respetarlo. Yo ahí sí que abogo por bajar un poco el tiempo. Se habla mucho de slow life y yo creo que deberíamos hacer slow classes, ¿no? O slow pedagogías, que es lo que necesitamos. Al final somos seres vivos y necesitamos tiempo para avanzar en todas las características, en todos los aspectos. También me gustaría destacar que para acompañar todo esto necesitamos una especie de ambiente preparado, ¿no? Ya hay muchas pedagogías, muchas filosofías pedagógicas que hablaban de esto y cuando hablo de un ambiente preparado hago alusión a los espacios, a los recursos, a las dotaciones de las que hablamos, pero insisto nuevamente que en un ambiente preparado el maestro o la maestra tiene que estar preparado para acoger y valorar en la riqueza que todos y cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen. Y otra cosa muy importante que sí que quería contar y quería decir y destacar en este punto era la aceptación. Creo que cuando como personas partimos de una aceptación de lo que hay, de lo que tenemos, de lo que somos, partiendo por uno mismo, podemos seguir hacia adelante. Es verdad que cuando niego lo que hay o cuando encuentro dificultades en lo que hay, es muy complicado avanzar. A mí muchas veces me preguntan, bueno, Luisa lo sabe porque Luisa ha sido directora, hablará después de mí, ha sido directora del colegio donde yo he estado muchos años, he estado también en educación especial. Me preguntan muchas veces ¿cómo haces? ¿Cómo haces para trabajar esto? Porque esto es complicado. Yo la verdad es que nunca lo he sentido así. Es verdad que nunca he sentido que he tenido una complicación, nunca he sentido que había que hacerlo de una manera especial. Creo que aquí la aceptación es partir de dónde estoy y pensar desde dónde estoy a dónde quiero ir y hacia dónde puedo ir. Y entonces el trabajo viene en cómo puedo acompañar, cómo puedo guiar, cómo puedo estar al lado de esta persona que necesita llegar a cierto punto. Aquí podríamos entrar en un debate de, claro, los objetivos son los objetivos, tenemos que trabajar ciertos contenidos, ciertos objetivos, pero es verdad que si no parto de donde estoy, nunca voy a poder avanzar y nunca voy a poder llegar a donde estoy. Creo que la aceptación es el componente máximo y creo que empieza por uno mismo, aceptar mis límites, aceptar hasta dónde puedo llegar para poder pedir ayuda, para poder solicitar, para poder investigar, para poder
seguir trabajando en el fondo, ¿no? Y también estimular ese interés continuo por seguir pudiendo colaborar, pudiendo ayudar al procesamiento de las capacidades que necesitamos para conseguir lo que sea. Aquí también viene mucho el interés de cómo seguir buscando. Yo he estado, llevo mucho tiempo rodeada de maestras y maestros y cada uno lo hace de una manera, pero yo veo a muchas maestras dar 1000 vueltas a una misma situación hasta encontrar una solución. Yo misma, ¿no? Buscas 1000 maneras de que esa personita pueda conseguir lo que necesita conseguir o lo que necesitamos desde el ámbito educativo. Es súper importante el no dejar los brazos caídos y decir, bueno, pues es que esto es lo que tenemos, ¿no? Esta realidad que muchas veces tenemos de, bueno, es que no tengo recursos, no tengo medios, no tengo tiempo, pero es verdad que ahí nos quedaríamos parados. El darle 1000 vueltas, el buscar las estrategias, el cómo puedo hacer llegar. Y además esto ocurre con cada uno a uno. Yo lo veo así, ¿no? Ningún niño, ninguna niña es igual a otra. Entonces, igual que nos relacionamos con cada persona, con cada amiga, con cada amigo en la vida real, creo que la relación maestra-alumno tiene que ser individual. Mirar desde dónde parto y hasta dónde quiero llegar y cómo puedo acompañar y buscar 1000 estrategias para poder conseguir que esa niña o ese niño lleguen a donde queremos. Es verdad que a lo mejor ahora al hablarlo deposito mucha carga sobre el papel de la maestra o el maestro, pero lo veo así. Creo que precisamente por eso es un papel importante, es una guía, es un acompañante que va en la vida de una persona, no es un mero trámite que está ahí para hacerte cubrir un currículum. Bueno, es mi manera de verlo. Pero me parece muy importante y creo que la LOE ahora lo que aporta, la LOMLOE lo que aporta ahora de nuevo es un poco esa visión humanista, ese poder bajar y trabajar, evidentemente con apoyo, con toda la ayuda que necesitemos, pero es un poco esto, ¿no? Sí que hay una frase que resume mucho esto, ¿no? Que dice, conozca todas las teorías, domine todas las prácticas, pero a la hora de tocar un alma humana, sea tan solo otro alma humana. Para mí, esto que es una frase de Carl Jung, que es uno de los psicólogos de la psicología analítica, ¿no? Bueno, ahí Elena ya me puede decir de todo porque ella sabe mucho más, pero es verdad que para mí resume mucho todo esto, ¿no? Trabajamos con seres humanos. Sé que no me he centrado en específico en la inclusión, pero es que para mí todos y cada uno de nosotros somos únicos. Entonces, ver este aspecto en esta dimensión, creo que nos hace trabajar con una realidad más amable. Y creo que cuando estamos rodeados de niños y niñas, el ejemplo es lo que ven. Creo que es lo que podemos ir creando de otra manera una nueva sociedad. Yo puedo decir muchas veces inclusión, integración en mi clase, puedo decir hay que jugar, hay que trabajar, hay que hacer las cosas todos juntos, pero si a la hora de la verdad esto no está empapado, esto no existe en el ambiente, da igual. Realmente... Perdona, Noemí, sí. pues te Ay, quedan perdón, unos sí, segundos. que además yo quería ser muy breve y creo que me estoy alargando un montón. No importa, solo quería avisarte. Simplemente esto, ¿no? Que yo quiero aportar este punto de humanidad y ya está. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pero aprovecho antes de que hables, Fernando, para daros las gracias a todas y todos, porque no me estáis dando ningún trabajo. No sé qué voy a hacer. Muchas gracias. Fernando, ponte el micro. Sí. Muchas gracias, Noemí, por tu intervención. Y bueno, y ahora vamos a cambiar de alguna forma de perspectiva. Yo tengo una cierta debilidad por la perspectiva que vamos a tocar ahora, porque las dos personas que van a hablar son madres de niños y niñas con discapacidad intelectual o cognitiva y del desarrollo. Entonces son compañeras de mi mesa, queridas compañeras de mi mesa de diversidad funcional, discapacidad e inclusión, que viven una realidad diferente, viven otra realidad diferente, complementaria a la realidad escolar y, lógicamente, pues esta ley pues despierta inquietudes. En este sector de la población, de estas familias con niños y niñas con discapacidad, pues les ha despertado ciertas inquietudes. Voy a dar la palabra primero a Lucía comentando algún apunte sobre ella. Lucía es madre de una niña de 7 años
con autismo. Desde hace los 3 años, desde que tenía 3 años, está escolarizada en una aula TEA. Para quien no lo conozca, una aula TEA es un aula de trastorno específico autista. Está en un aula, como digo, normalizada de un centro público y ella, de alguna forma, es una firme defensora del derecho de su hija a una educación inclusiva en el ámbito de la escuela ordinaria. Lucía, cuéntanos. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, os voy a comentar brevemente la experiencia que llevamos estos años con Elena. No ha sido una experiencia fácil, las cosas como son. El sistema nos lo pone muy difícil a las familias porque tampoco entendemos mucho cuando empezamos de trámites, de evaluaciones, de valoraciones. Pero bueno, no os voy a aburrir porque no os quiero aburrir con estas cosas. Os voy a compartir un poco brevemente la historia de Elena dentro del ámbito educativo para que veáis su evolución. A ver si me deja. Voy a ver si me deja compartirlo. Decirme si lo veis, Sí. la Sí. pantalla. Bueno, pues la vida de Elena en el cole lo he intercalado un poco con aparte de momentos, digamos, académicos, momentos vitales para ella, ¿vale? Y para nosotros. Cuando nace Elena en el 2013, nosotros nos dimos cuenta muy pronto que algo pasaba. El primer año estuvo en casa, de bebé. Fue una escuela infantil donde nosotros avisamos que veíamos algo que no cuadraba, pero aquello vimos que no era el sitio para Elena. Era una escuela pequeña, privada, que no era el sitio porque necesitaba algo más, porque ella allí no quería estar con otros niños, no sabía estar, no estaba a gusto. Afortunadamente para el curso siguiente, después de que dictaminaran que necesitaba apoyos en el ámbito académico, encontramos la escuela infantil Conde de Elda, donde la verdad es que para nosotros fue lo mejor, lo tengo que decir. Una escuela donde empezó a tener apoyos dentro de su aula o que salían con ella. Que era clara que Elena cuando entró aquí, Elena era una niña que no miraba a los ojos, que no hablaba, que no quería estar con otros niños porque no sabía. Y poco a poco fueron trabajando con ella todos estos aspectos dentro de su clase, con sus compañeros de clase. Y luego ya en el curso siguiente, con 3 años, empezó en la modalidad que comentaba Fernando de apoyos más intensivos, diarios y constantes, que era la aula TEA. Elena, cuando empezó ese curso, bueno, en las valoraciones que le hicieron, poco menos estaba desahuciada, porque nos dijeron, perdonadme, que esto es duro, nos dijeron que no veían evolución ni futuro, pero afortunadamente a todas esas personas que se lo dijeron, Elena les dio en las narices y Elena acabó ese curso hablando, acabó controlando el pañal y acabó pues siendo una más en su clase. Luego ahora cambió, para entrar en primaria, cambió a un colegio público en el cual nos costó muchísimo conseguir un colegio, muchísimo lo que sudamos, pero estamos muy contentos. Elena, a pesar de que tiene esos apoyos intensivos, pero Elena es una niña que está en segundo de primaria al mismo nivel que sus compañeros, tan solo requiere ciertos apoyos para poder pues, seguir a ese mismo nivel. Os enseñaba esta diapositiva porque lo que nos hemos encontrado es un modelo en el cual el alumno tiene que ir a donde están los recursos. Y esa es una dificultad que vemos las familias. Los recursos no van a donde están los alumnos, sino que es al revés.
también nos hemos dado cuenta de que es un modelo que se basa en la etiqueta del niño. Constantemente requieren un diagnóstico y una etiqueta. En lugar de mirar al niño, miran la etiqueta que tiene, va la etiqueta por delante, y eso es muy injusto. Porque yo creo que pierde posibilidades de apoyos más eficientes, más directos y más personalizados para ella. Nosotros las familias, tengo bastante esperanza con la nueva ley, con la LOMLOE. Lo único que he hecho en falta, que ya se ha comentado antes, es esa dotación económica, porque a nosotros las familias siempre nos dicen que no pueden darle más apoyos porque no hay recursos. Y vemos que no hay recursos y que muchas veces niños se quedan por el camino sin poder explotar todo su potencial porque no hay recursos. Los profesionales hacen todo lo que pueden, pero la semana escolar tiene 5 días, su jornada de trabajo tiene las horas que tiene y tienen demasiados niños para atender. Soy también firme defensora, como ha dicho Elena, de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que debemos avanzar en un modelo más inclusivo. Creo que de ello depende el futuro de nuestra sociedad, porque tenemos que tener en cuenta que cuantas más oportunidades demos a los niños y niñas que están ahora en el colegio, en un futuro tendrán más oportunidades de acceso al mercado laboral y tendrán el sistema se verá menos sobrecargado, ya que serán más independientes. Y yo creo que eso es una oportunidad que les debemos de dar empezando desde abajo. Cuando Elena empezó en su colegio nuevo, os voy a enseñar a ver si encuentro el botón, perdón, aquí. Un cuento que preparé para que la conocieran, precisamente intentando evitar la etiqueta. Y entonces preparé esto, que espero que os guste, que es un cuento que hice presentando a mi hija. En principio era para sus profesores y profesoras del cole nuevo, pero se lo han acabado leyendo sus compañeros, lo cual me gusta mucho. Ella comentaba pues, que Elena tenía 6 años, que iba al cole de mayores, que ella estaba muy ilusionada, que ella quería ir a ese cole de mayores, que es una niña muy cariñosa, pero que si hay veces que se pasa o es demasiado, con cambiar un poco el método valía, que le encanta hablar, que no soporta ver llorar a sus compañeros porque enseguida les va a abrazar. Eso es algo que con el COVID la pobre está notando mucho. Le encanta jugar, le encanta mirarse en los espejos, le gustan los dibujos, la música, como a todos los niños, las tablets y los móviles. Sabe mucho más que nosotros de esto. Y que a veces necesita un pequeño refuerzo visual, como esta es la imagen de cuando le ponían las vacunas con su muñeca, pero que en definitiva es una niña. Lo que venimos a eso es que necesitamos que entiendan que es, pues bueno, que es una niña y que como todos, pues es diferente. Como decís, todos somos diferentes, pero a la vez todos debemos ser iguales. Y bueno, esta es una experiencia que gustó mucho y la verdad es que la recomiendo para que dejen de ver más allá de esto, que es un diagnóstico y una etiqueta. Y no me quiero enrollar más porque me parece que debo estar ya al límite del tiempo y tengo una compañera que tiene que contar también su historia. Bueno, muchas gracias, Lucía. Sí. Bueno, y ahora nos va a hablar, bueno, Beatriz forma parte del grupo de coordinación de la mesa. Y voy a decir voy a dar algunos datos de ella. Beatriz es doctora en biología. En sus más de 20 años de experiencia en diferentes ámbitos de este campo de la biología, ha trabajado. Actualmente trabaja en la Federación de Enfermedades Raras, colabora con la Sociedad Española de Mucopolisacaridosis, a ver si lo digo bien, mucopolisacaridosis, y con la Fundación Stop San Filippo. Pertenece a la coordinadora, como he dicho antes, de la mesa de diversidad funcional, discapacidad e inclusión, y es madre de 2 niños con una enfermedad
No dice rara porque la Asociación es de Enfermedades Raras, la Federación. Ella dice una enfermedad minoritaria. Ya nos lo explicará ella. Beatriz, tienes la palabra. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, entre rara y minoritaria la verdad es que no hay mucha diferencia, es un sinónimo. Lucía, me ha encantado tu cuento, la verdad es que es un gran acierto y bueno, me parece genial. Bueno, pues como decía Fernando, mis dos hijos tienen una enfermedad ultra rara de carácter degenerativo. Mi niña tiene ahora 11 años y mi hijo tiene 10. Voy a contar la experiencia en el ámbito educativo y luego voy a hacer una reflexión de cara a la nueva ley educativa. Nosotros tenemos experiencia tanto en el ámbito educativo como de educación ordinaria como en educación especial. Cuando mis hijos iniciaron la etapa escolar, pues la administración educativa derivó a mi hija directamente a educación especial, es un poquito más mayor, y a mi hijo le derivaron a un centro de integración motórica en donde había 18 niños en el aula y 3 de ellos pues tenían dificultades motóricas. Decir que mi hijo lo que tenía era hiperactividad, es decir, no tenía ningún problema de movilidad y lo único que le pasaba es que no podía estar sentado, ¿no? Entonces, bueno, ya esta primera selección era bastante poco adecuada para él. Pablo estuvo durante año y medio en educación ordinaria. Durante ese tiempo, 4 mamás de niños de integración peleamos pues, para conseguir un profesor de apoyo dentro del aula. No solo no conseguimos el apoyo de la directora del colegio, sino que la Consejería de Educación nos negó este recurso. Insisto que era un recurso que preveíamos que se repartiera entre 4 niños. En el cole, lo que era la actividad ordinaria, la profesora de mi hijo, que no la culpo porque realmente tiene una labor ingente, pero me transmitía con frecuencia las dificultades que tenía para gestionar a mi hijo. Imaginaros lo que es para una madre pues este tipo de quejas, ¿no? Es durísimo. Los apoyos que recibía mi hijo eran de la PT y de la L, pero eran apoyos que recibían cuando ellas tenían tiempo libre y siempre fuera del aula ordinaria. Sacaban a mi hijo del aula y recibían el apoyo siempre fuera. La programación del aula no contemplaba las diferentes capacidades de los alumnos para nada. Había una escasísima información entre el centro y la familia. Por supuesto, las actividades extraescolares no contemplaban, no existía posibilidad de que mis hijos participaran en una actividad extraescolar y además ni siquiera había un proyecto de patios inclusivos, con lo cual lo que se veía es que había muchos niños, digamos, aparcados en el momento de ocio, ¿no? La reflexión general es que, claro, esto no era una integración real, era una inclusión real, ¿no? No era más que una integración, ¿no? Y que yo echaba muchísimo de menos pues, esa coordinación tutores-familias, que es fundamental, un profesorado formado, y no solo formado, como decía Noemí, sino sensibilizado en discapacidad, una política de formación en inclusión para el resto del alumnado, porque bien hay que decir que en infantil es muy fácil que los alumnos tengan empatía unos con otros, pero a medida que avanzan en edad, se van segregando más los niños con dificultades que los niños, digamos, sin esas dificultades, ¿no? Echaba mucho de menos medidas de atención específicas a la diversidad y esos profesores permanentes en aula que eran los que nosotros, las mamás, queríamos, estábamos peleando, ¿no? Por tanto, no era un entorno educativo que favoreciera esa inclusión educativa, porque lo que al final todo estaba volcado en la voluntariedad de esos profesionales y de los profesores de apoyo, PTs, ALs, los profesores que se encargaban de la higiene, etc. Y entonces no se trata, yo creo que no se trata únicamente de un sistema de recursos, sino que tiene que ver mucho también con actitudes, con prejuicios, con estereotipos, etc. Al año y medio de estar allí Pablo, pues los servicios de orientación educativa nos invitaron a cambiar a mi hijo a modalidad especial. Eso ya fue con el curso empezado y entonces es en ese momento cuando las familias vivimos esa presión que es prácticamente insoslayable para trasladar a nuestros hijos a especial. En muchos casos esto se produce en contra de la voluntad de la familia, del propio alumno, ¿no? Entonces cabe preguntarse si esta estrategia que sigue la administración educativa no es más que una fórmula para evitar dotar a los colegios ordinarios de los recursos que necesitan, ¿no? Entonces a nosotros en este momento no
dificultó, no teníamos ninguna dificultad en tomar esta decisión porque Manuela estaba precisamente en un colegio de educación especial y estaba funcionando muy bien, ¿no? En este colegio de educación especial encontramos profesorado no solo formado, sino también comprometido, lo que decía Noemí, ¿no? Muchísimo personal de apoyo para comedor, para higiene, espacios accesibles, la tecnología que estaba puesta al servicio del aprendizaje, un servicio de enfermería constante y que además estaba formado para las múltiples necesidades que hay en los colegios de educación especial, ¿no? Además, pudimos conocer por esa estrecha colaboración entre familias y ámbito educativo los mecanismos de adaptación curricular que estaban diseñados específicamente para nuestros hijos. Es verdad que una enfermedad degenerativa necesita eso, que los aprendizajes que ellos puedan adquirir sean continuamente rediseñados, ¿no? Y sobre todo lo que yo descubrí en este colegio de educación especial fue un lugar luminoso, un lugar alegre, en donde veía que el cole se adaptaba a mis hijos y además ponía todos los recursos necesarios para que avanzaran en su educación y no al revés, como sucede en la modalidad ordinaria. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, mi hija que ya tiene comprometido su movilidad y ya no puede caminar sola, este año tiene fisioterapia todos los días, que no es algo que sea lo habitual, normalmente pues, son 3, 2 días, pero este año le han puesto esa fisioterapia porque ella lo necesita especialmente, ¿no? Entonces a mí me gusta muchísimo la idea que alienta esta nueva ley educativa, de que los niños se eduquen juntos, porque creo que además redunda en una mejora social en la sociedad, que considera y mira a los niños con discapacidad como si fueran marcianos. Y entonces tienes que además continuamente lidiar, las familias tenemos que lidiar con esta realidad, ¿no? Pero lo que sí que me preocupa, no obstante, me preocupa que mis hijos con esta nueva, ya sé que es un proceso para 10 años y Elena nos lo ha contado muy bien, pero me preocupa que pierdan esa calidad educativa que tienen actualmente, ¿no? Porque las familias lo que necesitamos realmente en el día a día es que sentirnos tranquilas cuando dejamos a nuestros niños en los centros educativos sabiendo que les van a querer, que les van a acoger y que van a hacer todo lo posible para que ellos avancen. Entonces, bueno, me gustaría terminar esta breve intervención explicando cuál es el cole que yo quiero. Independientemente de que se trate de un cole ordinario o un cole especial, el cole que yo quiero es un lugar donde la convivencia sea el eje vertebrador, donde se promueva el desarrollo de culturas, de políticas y prácticas inclusivas y respeto y valor a la diversidad. Como bien decía Lucía, un lugar que los niños no estén limitados por un diagnóstico clínico y en donde cada uno de ellos sea un ser social, independientemente de su autonomía, que sea un ser social. Un sitio en donde la planificación de las actividades docentes pues potencien esas capacidades que tienen todos los niños y las aspiraciones que tienen todos y cada uno de ellos. Los niños con discapacidad tienen capacidades distintas, cada uno las suyas. Eso es lo que hay que potenciar. No hay que centrarse, como os he dicho infinitas veces, en las cosas que no pueden hacer, sino en las cosas que pueden hacer. Lo que yo quiero es un cole que se adapte a todos y cada uno de nuestros niños. Y bueno, pues ojalá este proceso que nos va a llevar a que supuestamente, y tengo mis dudas si los cambios que pueda haber en los próximos 10 años, cambios de gobiernos, no vayan a dinamitar esta intención, pero yo de verdad que creo, tengo que decir que los colegios de educación especial, al menos el que yo conozco y los poquitos que yo conozco, funcionan estupendamente y si de alguna manera van a funcionar como recursos, que todos esos recursos que actualmente tengan no se desperdicien de ninguna manera y que vayan directamente a los colegios ordinarios, porque es fundamental el know-how que tienen los colegios de educación especial. Pues nada más, gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, y nos queda una intervención también muy importante, como todas las que está habiendo durante la mañana, y ahora pues nos va a hablar Luisa María Mesías Pérez. Luisa María Mesías es directora del Colegio Público de Educación Especial, La Quinta, lleva 22 años en equipos directivos,
es máster en dirección de centros e innovación de la UNED, es especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Y bueno, tienes la palabra, Lucía, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Me ha encantado y además tener este puesto para poder empezar a hablar sobre lo que tenía preparado. Y al final, yo lo que quería primero es presentar un centro de educación especial, mi centro de educación especial. Gracias, Beatriz, por lo que has dicho con respecto a nuestros centros, en concreto al nuestro. A ver, yo llevo en la dirección del centro y como jefe de estudios en un centro específico, en el de la Quinta, como ha dicho Fernando, pero también he estado de jefatura de estudios en un centro de integración. Y también he estado, como ha dicho Elena, en la parte de la fase de Marchesi de las aulas de integración cuando empezamos, que fue momentos también muy duros para que la comunidad educativa entendiera lo que estábamos poniendo, lo que estáis poniendo en marcha a través de los maestros, que en ese momento era yo una de ellas de pedagogía terapéutica. Y yo quería explicaros un poco un desconocido que yo creo que es un centro de educación especial y que ha empezado a sonar con la ley y vamos a empezar a tomar interés porque incluso en las comunidades educativas desconocen nuestro funcionamiento y nuestros recursos en algunos casos. Y luego también quería hablar de nuestros alumnos, que yo siempre creo que es lo más bonito que tenemos en nuestro centro y que también lo desconocen. Y yo también pienso, igual que muchos de los que habéis dicho, muchas cosas que luego me iré sumando, pero entre otras necesitamos desde la educación especial y desde la modalidad de educación especial, necesitamos mucha más inclusión en el sistema educativo, por supuesto, porque seguimos llenando mucho los centros de educación especial. Somos necesarios, es importante, tenemos recursos, ahora cuando lo describa veremos la intensidad de recursos que tenemos, pero es cierto que el sistema educativo tiene que hacer un esfuerzo para que permanezca el mayor tiempo posible los alumnos y los hijos, como tanto Beatriz como la otra mamá, como Lucía, puedan tenerlo en un ámbito lo más normalizador posible. Y me gusta adelantar esto para que luego la recepción sea esa. Pues yo creo que se ha polarizado mucho y me da mucha pena porque se ha polarizado diciendo se cierran centros de educación especial o los centros de educación especial son como dinosaurios de la educación, en fin, todas esas cosas duelen y yo creo que es una mala interpretación. A mí me ha gustado mucho la interpretación que se ha dado de la norma que viene en la Ley Orgánica de Modificación de la LOE y que pues da calma y nos da a todos un poco de cabeza y de tiempo para poder llevar a la puesta en escena, pero hay que empezarlo ya hasta a nivel social y ahora voy a explicar un poco. Soy directora de uno de los 10 centros de la Comunidad de Madrid públicos de educación especial y también de los 25, perdón, del Madrid Capital y 25 de la Comunidad de Madrid. Estoy hablando de educación especial. Cada año, cuando empieza el proceso de matriculación, vamos creciendo más. Dos objetivos que tengo como directora de un centro. Que la comunidad educativa se enseñe y aprenda. Solo aprendiendo, además de enseñar, perdemos ese estatus de ser los impartimos toda la enseñanza que parece que da nuestro gran poder y nos ponemos más humildes y más a nivel humano, que es lo que Noemí, que ha estado en nuestro centro y sé que lo sabe hacer a través de su asignatura como la música, ha sabido llegar sin ser especialista en educación especial, porque los especialistas de nuestros centros que vienen de música y educación física no tienen esa rama de especialidad, pero sí agradecemos mucho esa rama de humanidad, que a lo mejor lo agradece más que esa formación que puedan tener universitaria. Proyección y promoción de la comunidad al exterior. Mi obsesión en la dirección era que se conociera nuestro centro. No solo porque está en un entorno que es un paraje, que es en el medio de la Quinta del Pardo, sino porque también quería conocer lo que se siente en otros centros de educación especial, no solo de mi distrito, que somos 2, sino de la comunidad educativa y además también a nivel europeo. Por eso mi proyecto de dirección llevaba un Erasmus, que lo hicimos con Alemania, y además llevaba un eTwinning, que seguimos haciendo, son proyectillos que vamos haciendo con Europa, con diferentes maestros que están en otros países, que en un objetivo que nos marcamos mensual, anual o quincenal,
Trabajamos sobre un proyecto determinado que puede ser de autonomía o de integración social con respecto a fiestas, a comida, a cosas. Tenemos un lenguaje que es universal, que son nuestros pictos, como nos enseñó Lucía en su cuento tan precioso para describir a su hija. Pues ese lenguaje que es el que queremos que conozcamos y que pues nos facilita el podernos también comunicarnos con otras comunidades educativas que no están solo en nuestro país, y ahí aprendemos. El proyecto educativo de mi centro son muchas cosas que pueden ser estupendas, maravillosas y dentro de la norma, pero fundamentalmente es conseguir un mayor grado de inclusión de nuestros alumnos en sus diferentes entornos. Queremos desde la de modalidad de educación especial, que es desde donde nos llegan nuestros alumnos dictaminados, pues que poder, a través de los pilares de la autonomía y de la comunicación, y por supuesto la mayor integración social de nuestros alumnos. El Colegio Público de Educación Especial nuestro, por ejemplo, pues tiene 92 alumnos, con unas edades comprendidas de entre 3 y 21 años. Trabajamos 64 profesionales. Pertenecemos al distrito de Fuencarral El Pardo. Los alumnos que están escolarizados en nuestro centro vienen derivados de un informe psicopedagógico y que dictamina una modalidad de educación especial. A partir de ahí, pues nosotros tenemos necesidades educativas especiales de nuestros alumnos asociadas a plurideficiencias, TGDs, discapacidades diferentes, tanto mentales, motóricas, visuales. Los programas educativos que tenemos es educación infantil, educación básica obligatoria, que va desde los 6-7 años, porque algunas veces hacemos permanencia, depende del ritmo que tenga nuestro alumno y la necesidad, a básica obligatoria, y pasan luego a un programa de transición a la vida adulta. Todos estos pasos van evaluados en nuestro centro por el programa de orientación. El programa de orientación está capitaneado por un orientador o orientadora y una PTSC, una persona que trabaja a servicios a la comunidad. El orientador, junto con todas las personas que trabajamos con cada uno de nuestros alumnos, valoramos, lo valoramos a lo largo y lo chequeamos a lo largo de, no solamente terminamos en la evaluación pensando que era lo que podíamos hacer, sino que antes de llegar a esa evaluación trimestral seguimos reuniéndonos, seguimos haciendo alianzas pedagógicas para poder conseguir y consensuar con toda la comunidad educativa que interviene con el alumno, y ese chequeo lo vemos y lo proyectamos porque somos un centro público, proyectamos y vemos qué posibilidades hay en el sistema educativo, porque a lo mejor el nivel que tiene nuestro alumno puede ocurrir que pueda pasar a un cambio de modalidad. ¿Qué ocurre? Ocurre muy pocas veces. A ver, el sistema educativo es el que es y entonces nos da esas posibilidades. Por ejemplo, en la FP adaptada, pues desearíamos que fuera un poquito menos exigente, a lo mejor pasaría de una oferta en un nivel más asequible para poder trasladar a alumnos que creemos que tienen esos prerequisitos para hacerlo. Otras veces desearíamos hacer una combinada y la intentamos hacer. Pero ahí viene lo que yo estoy también muy de acuerdo con Dolores Lorenzo, que luego hay que elegir mucho el centro en el que vamos a hacer esa combinada, para que esa sensibilidad que hable Noemí sea la necesaria para que podamos, como se dice coloquialmente, tener esa combinada a caballo ganador. Que el centro sea receptivo, que la comunidad educativa sea receptiva, que haya esa sensibilidad para que podamos pasar a nuestro alumno a esa combinada o a cambiar a pasar a una aula TEA, que también lo hemos hecho en nuestro centro. En cuanto he hablado de los programas educativos, también cuando pasamos a la FP, porque el nivel curricular de nuestros alumnos o porque vemos que la oferta sigue en nuestro centro, en su tránsito educativo, pues tenemos también unas prácticas laborales para los que puedan hacerlo. En nuestro centro, singularizando, lo tenemos con Fundación Alares, que tenemos firmado un convenio, y luego también con la Junta de Distrito de Fuencarral El Pardo. En cuanto a la intensidad de los recursos, que también se ha hablado, nuestros centros, claro, tenemos una intensidad de recursos a nivel de personales, a nivel materiales y a nivel de accesibilidad, que no paramos de trabajar en ese sentido. Todos los tutores son los tutores titulados en pedagogía terapéutica.
Luego tenemos profesores de audición y lenguaje. Todos los alumnos que están en un centro de educación especial reciben audición y lenguaje y sesiones mínimo, 2 sesiones mínimo como audición y lenguaje, además de entrar en las asambleas y en los talleres de cuento, que es una de las cosas que tenemos en proyecto en el centro, que estamos realizando ese proyecto desde hace muchos años para poder tener también esa presencia de la L con el PT y trabajar todos juntos. Música, educación física y religión, por supuesto, como cualquier otro de los colegios ordinarios. He hablado ya del programa de orientación y esas posibilidades que nos dan. Y el personal laboral, tenemos DUES, que son las enfermeras, fisioterapeutas, que como bien ha dicho Beatriz, pues depende del ratio de las personas, de los alumnos, perdón, de los usuarios que necesiten esa atención porque viene dictaminada o que en el tránsito vemos esa necesidad y tenemos que realizarla, pues va en función y según la norma por el ratio de los alumnos que tenemos. Y luego los técnicos educativos 3, que nos ayudan junto con los tutores a la autonomía personal, y el técnico de 1, sino que fueran unos cuantos más, pero también en eso, pues también en algunos casos pues tenemos ahí una pequeña demanda para el ámbito de socialización y que nos ayuda dentro del aula trabajando con el tutor. Las ratios, pues en infantil las ratios de 6 alumnos y la ratio en básica obligatoria es de 8. En transición a la vida adulta igual son 8 que trabajan con el maestro de taller, que es un maestro de secundaria, cuando pasan al taller de agraria, en este caso, y luego esos 8 se vuelven a turnar y pasan, mientras el PT termina en total son 16, divididos en 2 grupos de 8 cada uno de los talleres. Cuando los alumnos, que nosotros también trabajamos inclusión en muchos aspectos, incluso en la agrupación, los alumnos intentamos que se agrupen con muchísimas coordenadas. En nuestra página web, si tenéis interés, tenemos las coordenadas en las que utilizamos la edad, el nivel de competencia curricular, el estilo de aprendizaje, la socialización, el tipo de conductas. Entonces nosotros no juntamos, salvo que sea necesario por determinada rigidez y trabajo, aulas TEA o aulas de plurieficientes, siempre que sea esa necesidad, porque vemos que ahí intensificamos más nuestros recursos, o a lo mejor es el año mejor para poderlo hacer, para luego volver otra vez a integrar el alumno en otro nivel. Nosotros hemos cambiado los números de las clases, antes poníamos EVO 1, EVO 2, EVO 3 y nos dimos cuenta que dentro de nuestro ámbito, los papás cuando venían de integración venían pensando que si está el niño en EVO 2, ¿por qué ahora pasa EVO 1 y no pasa EVO 3? Y para nosotros no eran niveles, era como llamar a la clase en determinados números, ¿vale? O sea, pero no con el sentido de grados. Y lo hemos pasado a letras, porque lo que nosotros tenemos es tiempo, y aparte de tiempo, es el tiempo que nos marca cada uno de nuestros alumnos. ¿Qué es lo que queremos y es el hándicap que tenemos cuando luego los volvemos a lanzar o vienen de la educación primaria? Venimos con unas pruebas de nivel, con un montón de cosas que hace que nuestros alumnos se sientan y nuestras familias un poco agobiados en ese tipo de sistema educativo. En cuanto al trabajo que realizamos con la inclusión, pues ahí, Alfonso, por favor, si me puedes poner ese esquemilla, es un poco farragoso, pero ahora os explico qué proyectos contemplamos en el programa general anual de un centro de educación especial, para que veáis que la vida en nosotros no para, sino que la continuamos y la intentamos proyectar en todos los aspectos, siempre dependiendo de los requisitos de nuestros alumnos. Y no tensando sus necesidades y ni tampoco ponerles en una situación límite, nosotros tenemos proyectos inclusivos pues, actualmente con la Universidad Complutense, con la Facultad de Química, sé que es complicado entenderlo, un proyecto que es iEnable. Ese proyecto lo hacemos con un niño de un instituto que está en secundaria, un niño de secundario bachiller, evidentemente nos ponemos en 3 partes, estudiantes de la Universidad Complutense de Química, estudiantes de un instituto y nuestros alumnos, con una edad muy pareja, muy cercana, en la que están trabajando una fórmula química, pero no es más que ver que hay un producto y termina otro producto y que se aplica calor o se aplica frío o se echa determinadas cuestiones. Esto para nosotros es importante, pero es lo de menos. Para nosotros nos interesa que nuestros alumnos hagan lo mismo o haciendo lo mismo se conozcan, se socialicen y lo más importante,
que el futuro profesor de la universidad, que el que está en el instituto, que forma parte de la sociedad también y forma parte de grupos sociales en los que también podría estar incluido nuestro alumno, conozca y pierda miedo a la diversidad y que vea que tienen unos intereses que confluyen. La música, anda, es que le gusta el mismo, oh, mira, y tiene Facebook, y me ha pedido el correo. Pues son cosas que todavía se sorprenden nuestros adolescentes. Programa de formación en centros de trabajo. Perdona, Luisa, Ya he perdona que terminado. Sí. simplemente decirte que puedes ir acabando cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces voy a señalar algunos importantes, pues el prevención de acoso como en todos los colegios de primaria que tenemos en el distrito, porque nos relacionamos mucho con el distrito. Habéis visto que la animación a los patios inclusivos, todo lo que sea relacionarnos con otros centros, como pueden ser hacer deporte, buscar en actividades complementarias conjunto con otros centros de primaria y demás, nos parece muy importante. He hablado de los proyectos europeos, del Erasmus y no quería cortar sin enseñar una diapositiva que para mí es muy importante que la veamos, igual la conocéis todos vosotros. A ver si me la puede poner Alfonso. No sé si la va a poder poner porque creo que es muy gráfica. Esta es. Bien, pues aquí está exclusión, segregación, integración, inclusión. Inclusión, se tiene que conseguir la mayor inclusión, mayor comunicación, mayor autonomía de nuestros alumnos, mayor grado de inclusión. Necesitamos trabajar en una sociedad, en la comunidad educativa, para mejorar ese escenario de esa ley, mayor inclusión en el sistema educativo, pero también una respuesta intensa para algunos perfiles de alumnos que necesitan esa modalidad de educación especial o lo que le queramos llamar, y que yo creo que la educación especial suma en el sistema educativo, no es una lucha ni es una oposición, es que suma al sistema educativo y lo enriquece. Me alegra mucho que se haya traducido que un centro de educación especial con todos los recursos que sabemos manejar y que tenemos, podamos ser un gran recurso para los centros más próximos y para los que necesiten esa implementación. Y solamente decir que en la enseñanza estamos pidiendo calidad, pero yo siempre digo cuando termino mis consejos escolares que hay que hablar de calidad y de calidez. Entonces digo, fenomenal, hemos hecho un buen trabajo de calidad, profes, pero también hemos hecho un buen trabajo en la calidez que hemos dado a nuestras familias, a nuestros alumnos y a los entornos en los que se han querido juntar con nosotros. Y ahí lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luisa María, perdón. Bueno, y ahora, María Jesús, es tuyo el micro. Bueno, pues muchas gracias a todos y aquí tenemos, la verdad, un montón de preguntas y opiniones. Entonces voy a intentar trasladarlas a la mesa. Quizá, bueno, voy a ir un poco por orden. Entonces, la primera pregunta aborda el tema de la titulación. Dice, la titulación con adaptaciones significativas, en eso titularán o será un título diferente que no les permitirá realizar estudios posteriores como módulos. Hay una preocupación, yo creo que por este asunto de las titulaciones. También hay otra persona que habla sobre la salida formativa, si es posible que se integren socialmente o laboralmente sin formación académica las personas que llevan esas titulaciones. Yo creo que Elena es un poco pensando en cómo la ley aborda estas cuestiones de las titulaciones. Bueno, pues si quieres muy rápidamente para que haya muchas más preguntas. María Jesús, gracias. Contesto. En la ley se establece que todos sabéis perfectamente que antes, y lo hizo la LOCSI, fue un error, se decía que si tenías una adaptación curricular significativa, eso implicaba que no podías titular. Se consideraba que habías modificado las enseñanzas mínimas, que ayer estuvieron hablando de ellas los medios de comunicación, y por tanto no titulabas. Eso es lo que se ha cambiado en la ley, en la LOMLOE. Se dice que aunque se tengan
adaptaciones curriculares significativas, eso no tiene por qué impedir la titulación. La titulación se decidirá, como se decide con cualquier alumno o alumna, en función de que las capacidades previstas en tu adaptación, en este caso en tu adaptación, hayan sido o no adquiridas. Pero esta cosa tremenda de que el asterisco, ¿no?, que es como se marcaba, pudiera resultar ya de por sí que tenías que repetir o que no titulabas, que es mucho más grave, se modifica en la ley. Por otra parte, y eso no está en la LOMLOE, pero estará en la nueva ley de FP, que sabéis que también está anunciada y que está muy avanzada, se ha señalado en varias de las intervenciones, la importancia de salidas. El bachillerato está abierto, por supuesto, pero es verdad que yo creo que habíamos retrocedido, sobre todo en algunas comunidades, con la FP adaptada. Eso ha estado fatal, organizado, y sobre todo la formación profesional básica de los centros ordinarios y luego la FP adaptada. Entonces, en la nueva ley de FP se diseñan tanto títulos, los habituales, en los que puede haber una modificación, una persona que pueda hacer atención de redes, ¿no?, de redes eléctricas, pero claro, no pueda subir a la red, y por tanto que el título diga desde el inicio que esa competencia no se tiene, pero que se tiene el título, como ciclos formativos propiamente adaptados en su totalidad. Es decir, profesiones en las cuales las modificaciones que hay que hacer son sustantivas, pero que salen en el catálogo y por tanto se da acceso a esto. Yo he estado también ayudando en lo que he podido en ese diseño, y yo confío muchísimo en que sea una de las piezas esenciales, sin querer decir que es que toda la salida tenga que ir por FP, entiéndaseme bien. Lo digo como respuesta a lo que se ha señalado de la continuidad laboral que a veces supone entrar, porque yo creo que efectivamente la clave de la inclusión no es para que sea solo escolar, sino para la calidad de vida durante toda la vida. Por tanto, lo que hay que pensar es que esta incorporación a la vida activa y profesional es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar. Muy bien, muchas gracias. Pues de alguna manera, en el extremo opuesto, a lo mejor del vector, hay alguna pregunta que coincide con lo que ha señalado Noemi, la importancia de la formación de todos los implicados, de toda la comunidad educativa. Entonces, la pregunta es o sea, ¿qué ocurre con la formación en pedagogía terapéutica? Que no existe, o sea, que son maestros con una formación general, me parece que es lo que indica la pregunta, que aprueban unas plazas que tiene esta denominación, pero realmente no hay pues como una línea de trabajo de formar a profesionales que puedan obtener esta titulación de expertos en pedagogía terapéutica. ¿Qué pasa con esto? ¿La ley lo puede abordar? ¿No? Yo veo que Luisa tiene levantada la mano, y aunque yo puedo decir algo de la ley, quizás sea más interesante por no monopolizar. Bueno. No, para nada, Elena, yo creo que sí, que tú dices algo muy interesante. Yo solamente te digo que lo echamos en falta. Echamos en falta esa formación que había anterior, se echa mucho en falta. Y a pesar de que digamos que es muy importante que haya la calidez de esa persona, que sea empática y demás, se echa en falta en las nuevas, pues las personas que están llegando al centro esa formación. Yo creo que aquí tenemos un problema esencial. La modificación de los planes de estudio de magisterio. Antes sabéis que había modalidades, igual que la había en música o la había en inglés, vamos, en idioma, o en educación física. La modificación de los planes de estudio a 4 años de grado, bueno, todo esto supuso la pérdida de las modalidades dentro de un título general de maestro de educación primaria. Y no aparecen esas especialidades como tal. Eso significa que en un total de 240 créditos que tiene un grado de 4 años, 240 créditos, las optativas de especialización, que ya son optativas, no es modalidad, puedan ser entre 24 y 30 créditos. 30 créditos. 30 créditos es un cuatrimestre universitario. Es totalmente insuficiente para formar a los, voy a hablar con las siglas, perdonadme, PTs, bueno, profesores de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje.
porque pedagogía terapéutica es importante, ¿eh? Pero audición y lenguaje es muy importante. Y una de las cosas que ahora se está debatiendo con muy poca presencia mediática, pero a lo que deberíamos estar atentos, es a reflexionar sobre si no debería haber también logopedas en los centros escolares ordinarios, porque los logopedas hacen un grado entero. Es decir, que claro, es que hacer 240 créditos de